Y grabamos en la computadora. Estamos grabando. Ok, chiquillos. Muy buenas tardes ya. Qué bueno que ya están acá. Bienvenidos a esta segunda clase del módulo de recursos humanos. Ya. Segunda clase, fase número 5, la última fase. Así que con todas las pilas puestas para poder ya ir cerrando los procesos, les queda súper poquito. Así que ánimo y vamos a recordar las reglas para silenciar, para nuestra aula virtual, silenciar el micrófono al ingresar, encender la cámara, poner una fotografía de perfil, si no, recuerden que para mí es grato verlos, ¿ya? Siempre ha sido grato verlos y me da un poquitín de pena ver cuadrados negros. Si no pueden poner la cámara, entonces pongan una foto con su nombre y con su apellido. Y respeten los espacios de turno y diálogos acordados y sobre todo, chicos, participar para que esto no se convierta en mi monólogo, sino que sea una clase para todos ustedes, ¿ya? Las estrellas acá deberían ser ustedes. Estamos en el módulo de recursos humanos. Nuestra unidad que estamos evaluando es el desempeño laboral y hoy veremos la evaluación por competencia. Nuestro objetivo de aprendizaje para esta clase es contrastar las similitudes y las diferencias entre la evaluación de desempeño laboral tradicional versus en una evaluación de desempeño por competencias. ¿Ya? Mi nombre es, como ustedes saben, la profesora Carolina González. Vamos haciendo memoria de qué aprendimos, ¿ya?, en la sesión anterior. Vamos a ir activando un poquito estos conocimientos previos que tenemos de la clase anterior. La clase anterior vimos la evaluación de desempeño laboral. Y la primera pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes es, ¿por qué hay que evaluar? ¿Por qué, para qué hay que evaluar? ¿Quién me puede decir? Para saber si está bien o mal, po. ¿Ya? Para saber también cómo es el rendimiento de la empresa, pues. ¿Ya? Porque eso también tiene que ver, pues, porque si uno, o sea, si hartas personas, o sea, todos los empleados son malitos, la empresa va a ser mala, pues. ¿Ya? Ok, tiene una directa relación, sí, con lo que tú dices, ¿ya? Y con lo que también lo que decía la Yasmín. ¿Ya? Entonces, una de las razones era esa, ¿ya? Evaluar para ver cómo estamos. Recordemos también que, por ejemplo, a partir de la evaluación muchas veces se daban algunos incentivos, ¿ya? Como por ejemplo un bono, ¿ya? Recordemos también algunas características de la evaluación, ¿ya? Idealmente, y lo que se debe hacer, por ejemplo, ¿tiene el trabajador derecho a saber que lo están evaluando? Sí. Y más que el derecho, ¿qué es lo ideal que tiene que conocer el trabajador? ¿Qué se va a estar evaluando? ¿Ya? Y aparte de saber, porque ya yo digo, me están evaluando. ¿El para qué o el por qué? El para qué o el por qué, ¿y qué más? Los resultados, ¿o no? Los resultados, perfecto. Y también recuerden el instrumento con lo que lo están evaluando. ¿Qué están evaluando? Y el instrumento, ¿ya? Y una vez que se tienen los resultados... La retroalimentación. La retroalimentación es importante. Aparte, por ejemplo, de los incentivos que se puedan entregar por un rendimiento, la retroalimentación es importante porque permite que el trabajador vaya mejorando los aspectos en donde está quizás más descendido. ¿Ya? Recuerden el caso que habíamos visto. ¿Ya? La empresa evaluaba, no les decían los resultados de la evaluación, por lo tanto, las personas seguían trabajando igual que siempre, no había una mejora. Al final de esta situación, los bonos era lo que menos les importaba.
¿ya? Pero el objetivo, que es evaluar para mejorar, no se estaba cumpliendo. Consideremos la siguiente situación que yo les presento acá. Un vendedor, ¿ya? Puede que no haya llegado a los mismos objetivos que el compañero. Supongamos que tenemos dos vendedores. Seguro que tener en cuenta solamente este criterio, la cantidad de ventas, sea lo más justo para ascender a uno antes que al otro. ¿Ya? ¿Habrán otros factores que incidan, por ejemplo? Hay que ver si se superó a sí mismo, po, Ya. para poder premiarlo. Y por ejemplo, si nosotros para evaluar a dos trabajadores, en este caso dos vendedores, para evaluarlos a ellos, solamente nos basamos en la cantidad de venta. No. ¿Ya? No. Porque, por ejemplo, ¿ya? A lo mejor uno tiene clientes que son, digamos, más fáciles, entre comillas, y otro tiene que a lo mejor clientes que son más difíciles, que es más difícil lograr la venta. ¿Ya? A lo mejor el que vende más tiene una zona donde tiene muchos clientes, ¿ya? A lo mejor por alguna característica geográfica. Y el que vendió menos, a lo mejor la zona que tiene asignada, ¿ya? Es una zona donde tiene menos cantidad de clientes. Entonces sería justo ascender al que vendió más solamente porque vendió más. No. No. Entonces ustedes me dicen no. ¿Ya? Estas variables que acabamos de mencionar, ¿ya? Cantidad de clientes, a lo mejor la zona geográfica, el tipo de cliente, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, en la zona geográfica puede ser que incluso ahí hay un factor económico. Supongamos que a uno, el vendedor que vendió más, tenía su zona de venta en Las Condes, y el vendedor que vendió menos tenía su zona de venta en alguna zona que no era tan pudiente económicamente, ¿ya? Entonces, todas estas variables que estamos viendo acá resultan muy complicadas de ver y de observar y de que sean visibles en una evaluación por objetivos, en la evaluación tradicional que habíamos estado viendo, ¿ya? Y para esto, para obviar esto, lo más sencillo es optar por una evaluación por competencias. Lo que vamos a preguntar es, ¿el empleado tiene las habilidades necesarias para vender? ¿Se ha esforzado? Algo que recién me decían. ¿Trabaja en equipo? ¿Ya? En la evaluación tradicional, el foco está puesto, por ejemplo, en la individualidad. Y es muy acotado en el sentido de que es muy cuantificable. La evaluación tradicional se centra en valores súper cuantificables. Cumplió la meta, era en 100 ventas. ¿Cuántas ventas hizo? 100 o 50. ¿Ya? Se va a enfocar en eso. No se va a enfocar en todas las otras características que habíamos visto. ¿Ya? Entonces, como observamos en nuestro objetivo de la clase, vamos a ver lo que es la evaluación de desempeño por competencias. Y acá la palabra competencia, ¿a qué les hace a ustedes acá? ¿Qué campanita les toca? ¿Es una competencia por vender más? Cuando yo hablo de evaluación por competencias, ¿qué significado tiene la palabra competencias? ¿De competente? Muy bien, de competente. Ya, por ahí va la cosa. De competente. Necesito que pongan atención al siguiente video. Vamos a activar el sonido de la computadora por si ya está activado. Hoy hablaremos sobre las diferencias entre la evaluación tradicional de desempeño y la evaluación de desempeño por competencias. La característica principal de la evaluación tradicional es que es una evaluación individual y cualquier método que se use
dentro de esta categoría de evaluación tradicional de desempeño, básicamente se basa en la evaluación de dos aspectos, el conocimiento y el hecho. Esto es lo que el individuo sabe y lo que sabe hacer. Mientras que en el enfoque por competencias sí se incluye el saber y el hacer, pero además se enfoca en la actitud con la que se trabaja y el comportamiento que se tiene en la organización. Como ejemplo, podemos mencionar a un ejecutivo de ventas. Medido con el modelo tradicional, tendría indicadores de medición de desempeño tradicionales, duros, del estilo de ventas, expresado en dinero, número de pedidos o número de clientes, por ejemplo. El mismo ejecutivo de ventas, pero medido con el modelo de competencias, tendría indicadores del estilo de orientación al cliente, comunicación, compromiso. Indicadores que reflejan sí su saber, sí su hacer, pero también su comportamiento y sus actitudes en la organización. Entonces podemos decir que el principio de la evaluación de desempeño por competencias es que al evaluar lo que un individuo aporta en su saber, en su hacer y en su ser, se obtendrá una evaluación real del desempeño, que será fundamento sólido para poder capacitarlo, desarrollarlo y elaborar su plan de vida y carrera dentro de la organización. Ok. Si hablamos del video, ya aquí, a ver, aquí tengo un comentario. Me dice que la evaluación de competencias es como que miden más las habilidades blandas que tiene el empleado para ascenderlo. La evaluación debería estar equilibrada, ¿ya? No solamente, como veíamos en el video, no solamente se basa en habilidades blandas, también mide los otros factores. También mide conocimiento, también mide, por ejemplo, metas, ¿ya? Pero, aparte de eso, mide las habilidades blandas, ¿ya? Por lo tanto, es global. Si yo les dijera el siguiente concepto, individualidad, ¿a qué tipo de evaluación me estaría refiriendo? ¿A la evaluación tradicional o a la evaluación por competencias? La individualidad. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Con qué se relaciona la individualidad? ¿Evaluación tradicional o evaluación por competencias? La tradicional. Con la tradicional. Muy bien, ¿ya? Veamos un poco más este concepto de evaluación por competencias. ¿En qué consiste? ¿Ya? La evaluación por competencias se va a centrar en el largo plazo y en el futuro del trabajador. ¿Ya? Considera que un trabajador que tiene mejores competencias y mejores habilidades va a acabar siendo más competente todavía que solamente uno que tenga más experiencia, por ejemplo. ¿Ya? Y esta idea nos da también un cambio más amplio en lo que es la evaluación del desempeño, ¿ya? Porque la evaluación de desempeño tradicional mira hacia el pasado, cuánto vendió, cómo lo hizo, etcétera, ¿ya? Mientras que la evaluación de desempeño se fija en el futuro, ¿ya? Sí, vendió tanto, hizo tanto, pero se comunica bien, trabaja bien en equipo, por lo tanto, en el futuro, ese trabajador va a poder seguir perfeccionándose. ¿Ya? Entonces, la evaluación tradicional se fija mucho en lo que ya pasó. La evaluación de desempeño, si bien toma esos aspectos, porque es lo que se está evaluando, también se fija ya en el futuro, en la perspectiva que va a tener ese trabajador dentro de la empresa. ¿Dudas o consultas hasta este punto?
Entonces, la evaluación por competencias tiene en cuenta potencialidades del empleado. ¿Ya? Potencialidades, cosas que se pueden desarrollarse, que están y que además pueden desarrollarse. Y no tanto el desempeño real que tenga. ¿Ya? Es más importante, para la evaluación por competencias, es más importante las capacidades que tenga el candidato, porque a partir de esas capacidades que tenga, él va a poder desarrollar otros aspectos técnicos. ¿Ya? Va a poder, por ejemplo, capacitarse en los aspectos en que esté más bajo, ¿ya? Para poder subirlo y poder mejorar, ¿ya? Las personas a lo mejor no tienen tanta capacidad técnica, ¿ya? Tanto en el saber hacer, no son secos a lo mejor en eso, pero eso se puede suplir con formación, con planes de carrera, etc. ¿Y cómo sabemos eso? Por los resultados de la evaluación de competencia. ¿Ya? La clave de esta evaluación por competencias es el feedback, es la retroalimentación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que mide? Principalmente, mide competencias cualitativas, cualidades, ¿ya? Relacionadas con el puesto de trabajo, el rol que esa persona cumple en la empresa y cualidades personales. Si hacemos acá una diferencia con la evaluación tradicional, ¿ya? La evaluación tradicional por lo general es súper generalizada. ¿Ya? Es súper generalizada. Una evaluación por competencia va a tomar aspectos generales, pero también les va a agregar aspectos específicos de la persona en cuanto al puesto de trabajo en sí que está desempeñando. ¿Ya? El rol que tiene la empresa, por ejemplo, si está en un rol de dirigente o sus funciones más bien, digamos, en operaciones, en producción. ¿Ya? Y también las cualidades personales que tenga. Cosas que mide una evaluación por competencias: liderazgo, empoderamiento, integridad, rendimiento orientado al cliente. ¿Ya? Y a eso se le asigna una puntuación. Ojo con este factor de acá, con esta dimensión: rendimiento orientado al cliente. Esto es algo que se ve frecuentemente en las cosas que uno necesita, por ejemplo, en atención a clientes. ¿Ya? Se pide que sea customer oriented, ¿ya? Orientado al cliente, ¿ya? Teniendo al cliente como el centro de lo que es su gestión, más que, por ejemplo, centrarse en la meta. ¿Y por qué les hago esta diferencia? Profe. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Me voy a tener que salir, es que voy camino al colegio. Ok. Ya me tengo que bajar. Ya, profe. Chau. Entonces, ya es súper importante esto, ya de la orientación al cliente. Y eso lo vamos a ver luego. Necesito que guarden ese dato en mente, ¿ya? Rendimiento, pero asociado al cliente. Tenemos acá un ejemplo de un sistema de evaluación de desempeño, ¿ya? Por competencias. En este caso, por ejemplo, acá está realizado por un jefe inmediato. Tenemos varios datos acá, por ejemplo, el nombre de la persona, los aspectos formales que tiene que tener la encuesta. No tenemos toda la encuesta, ¿ya? Tenemos solamente una parte. ¿Ya? Marque en la columna de calificación para cada una de las opciones, asignando un valor de 1 a 5 según usted considera pertinente. 1, ¿ya? En menor grado de satisfacción, y va aumentando hasta el 5 como mayor grado de satisfacción. En este caso acá, la dimensión que se está midiendo es el compromiso organizacional.
¿Ya? Compromiso organizacional vale decir identificación con la empresa, que es algo de lo que hemos hablado mucho en unidades anteriores. ¿Qué miden? Actúa en pro de la organización, aun fuera de la esfera laboral. ¿Ya? Es reconocido interna y externamente por cumplir siempre sus compromisos personales y profesionales. Su actuar es consistente y congruente con los valores de la organización. Construye una red de apoyo de contactos personales que utiliza para fortalecer el trabajo de la Asociación Nacional. En este caso, esa es la empresa que está evaluando. Asume la responsabilidad por decisiones impopulares en pro de la organización y el logro de los objetivos de la misma. Manifiesta su orgullo de pertenecer a la organización y motiva el mismo sentimiento en todos y las colaboradores. Antepone los intereses organizacionales a los intereses particulares. Si observamos esta encuesta, tiene un nivel de 4.1 en esta dimensión que es compromiso organizacional. ¿Ustedes consideran que esto es bueno, que esto es malo? ¿Ya? Si esa fuera, por ejemplo, su evaluación. El 4.1, ¿Sí? yo creo si es de 1 a 5 está bien, pues se acerca quizás a lo que quiere la empresa. ¿Ya? Se acerca a lo que quiere la empresa. ¿Cuál es el factor ahí, el indicador más descendido? El orgullo de pertenecer a la organización. El orgullo de pertenecer a la organización, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ¿ya? Calificar de 1 a 5, y esto es bastante apreciativo, ¿ya? Si bien dan algunas indicaciones como para guiarse, como para poner el puntaje, se basa bastante en la apreciación de la persona que está evaluando, ¿ya? Pero como dice el Ángel, digamos, está bien, ¿ya? Entre si el puntaje máximo es 5, está bien. La evaluación tradicional versus la evaluación por competencia. Vamos haciendo acá un contraste. Evaluación por competencia, perdón, tradicional en este lado, evaluación por competencias en este lado de acá. ¿En qué se contrastan? ¿En qué se diferencian? Primero, evaluación tradicional mira hacia el pasado, cumplimiento de metas en el pasado. Evaluación por competencias se va a centrar en el desempeño a futuro, en el potencial futuro del trabajador, ¿ya? Ese es su foco. Acá, por ejemplo, si bien es cierto, se puede entregar un reporte y decir, ¿sabe qué? Usted estuvo bajo en esto, y debería mejorarlo para la próxima evaluación. Se deja la sensación de que eso ya, así como ya pasó la bolita, ya pasó, ¿ya? En cambio, la evaluación por desempeño le va a decir, su indicador más descendido es este, pero sus cualidades también son estas y estas. Entonces, puede ya subir este indicador de tal y tal manera. La evaluación tradicional mide objetivos, hizo, cumplió, llegó temprano, ¿ya? Etcétera. Mide cualidades, la por desempeño. Es puntual. ¿Ya? Él es una persona puntual. ¿Ya? A lo mejor no ha llegado todos los días a la hora porque ha habido problemas de tránsito, pero él es una persona puntual. ¿Ya? Evaluación por, tradicional va a decir, vendió 100.000 pesos al día. Evaluación por competencias, ¿ya? Vendió 50.000 pesos, pero en una zona donde
donde no hay muchos recursos económicos, por lo tanto, no tiene tantos clientes, ¿ya? Y es un logro que haya vendido los 50.000 pesos. Se enfoca en los resultados, ¿ya? Más o menos lo mismo que estábamos diciendo ahora, ¿ya? Lo hizo bien en un 50, un 60, un 70%. Se enfoca en el método de trabajo, la tradicional, ¿ya? Tiene buenos hábitos de trabajo, trabaja bien, ¿ya? En la mejora, en la evaluación tradicional, se va a centrar en el cumplimiento de metas cuantitativas. Usted vendió 100.000 pesos en un día, ¿ya? Podría vender, a lo mejor para la próxima vez, podría vender 110.000. ¿Ya? Estos factores están súper relacionados con eso, con el método de trabajo. Vendió 50.000 pesos, sí, es cierto, y podría mejor aumentar sus ventas si hiciera esto, esto y esto otro. La evaluación tradicional se enfoca en aspectos parciales. ¿Ya? Venta. Puntualidad. Es súper parcializada. La evaluación por desempeño es integral, porque toma, como decíamos, cosas, digamos, habilidades duras, también con habilidades blandas. Y no solamente, y trabaja todas esas dimensiones. La evaluación tradicional se enfoca en el desempeño individual, ¿ya? Y por lo tanto fomenta la rivalidad entre los compañeros de trabajo. ¿Ya? Ese es uno de los grandes handicaps que tiene la evaluación tradicional, que es súper personalista. En cambio, la evaluación por competencia se va a enfocar en aspectos colaborativos, por lo tanto, va a promover el trabajo en equipo. Considera al trabajador como miembro de un equipo, no como una unidad aislada. Por lo tanto, si mejora él, también mejora el equipo. Y si mejora el equipo, también mejora él. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? ¿Dudas o consultas en esta etapa? ¿Dudas o consultas en esta etapa? ¿No? ¿Qué beneficios tiene en sí o per se la evaluación por competencia? ¿Ya? Aparte de los beneficios obvios de la evaluación en general. La evaluación por competencias, a los trabajadores les parece que es más justa, ¿ya? Porque deja poco espacio a otros a factores externos que estén fuera de su control. Por ejemplo, voy a volver a insistir en el ejemplo del vendedor, ¿ya? En una evaluación tradicional sería mucho mejor evaluado, obviamente, el que vendió más. No importa cómo lo hizo. Solo le va a importar para la evaluación el resultado. Y el otro trabajador, el que se esforzó vendiendo, el que tenía a lo mejor muchos más factores en contra para poder vender, va a quedar más mal evaluado. Y eso va a dejar una sensación de injusticia. ¿Ya? Va a dejar una sensación de injusticia. Por lo tanto, los trabajadores en general conciben la evaluación tradicional como bastante más injusta en relación con una evaluación por competencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay cosas que efectivamente ellos no pueden controlar. ¿Ya? Al enfocarse en resultados, esos factores pasan desapercibidos. La evaluación por competencia también permite enfocarse en lo que es la formación, de acuerdo a las necesidades del trabajador y a las de la empresa. ¿Cómo beneficia esto al trabajador? ¿Ya? Un plan enfocado en él, en sus capacidades. Por ejemplo, ya en una evaluación tradicional pueden decir, ya esta sección, toda esta sección tiene ventas bajas. Entonces los vamos a mandar a hacer un curso de venta. ¿Los están capacitando? Díganme, ¿sí o no? ¿Están capacitando a esas personas de acuerdo a los resultados de la evaluación? Sí. Sí, las están capacitando. ¿La capacitación es efectiva?
¿Va a ser efectiva esa capacitación? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, Alessandro, ¿tú crees que esa capacitación vaya a ser efectiva? Están todos bajo en venta. Pongamos un curso de venta, de técnicas de venta. ¿Tú crees que esa capacitación sea efectiva? Alessandro. Gabriel puede responder también. Profe, yo encuentro que sí es efectiva porque a uno le entrega más herramientas para poder vender más. ¿Ya? Pero ¿sabemos las razones por qué esas personas vendieron poco? ¿Mm? No, Ah, claro. Con una evaluación tradicional se van a enfocar en eso, se van a enfocar, por ejemplo, en el resultado. ¿Ya? El resultado, este grupo vendió menos que este otro. Entonces, ¡pum! Técnicas de venta. Pero como es una evaluación que solamente midió el objetivo cumplido, no consideraron otras variables. A lo mejor no es porque ellos no sepan vender, ¿ya? A lo mejor es porque el sector no tiene muchos clientes, entonces el curso a lo mejor no es para vender más, sino que es para captar nuevos clientes. En vez de un curso de técnicas de venta, a lo mejor sería un curso de marketing. ¿Entienden? La evaluación tradicional, entonces, ¿qué es lo que haría? La evaluación tradicional ya, este grupo es cierto, sí, vendió menos. ¿Pero por qué vendió menos? ¿Qué variables de estas que nos dan el resultado podemos controlar nosotros y podemos ayudarlos para que ellos puedan superar esa meta? ¿Ya? Esa es una diferencia súper radical. Porque recuerden que la capacitación no sirve de nada si es que no se capacita en lo que se necesita. ¿Ya? La capacitación debe ser acorde a una necesidad X, no cualquiera, no en general. Y el otro beneficio de la evaluación por competencia que ya habíamos dicho es que es mejor aceptada por los trabajadores. ¿Ya? Por lo tanto, el feedback va a ser mejor asimilado y por lo tanto va a ser más efectivo. Chiquillos, los resultados de las evaluaciones, sobre todo cuando hay factores de apreciación, ¿ya? No todas las personas los van a aceptar bien. ¿Ya? No, no todas las personas se van a tomar a bien, por ejemplo, una crítica, por más constructiva que sea. Entonces, ¿ya? La evaluación tradicional tiene eso de, digamos, de un contra. Uno de sus contras es ese, ya que se centra demasiado en el resultado, ¿ya? Y no maneja variables externas, por lo tanto, el resultado muchas veces se siente que es muy injusto. ¿Ya? ¿Y cómo voy a ir a venderles yo estas cosas si la gente no me va a comprar porque ellos no tienen plata? Ese vendedor no puede controlar esa variable, pero a lo mejor sí puede controlar otras. ¿Ya? Este feedback, pero, entonces, ¿sí? por ejemplo, cuando usted dice, ya, lo voy a mandar a hacer una capacitación, ¿el empleado tiene como la elección de hacerlo o no hacerlo? ¿O tiene que ir? Las capacitaciones por las empresas por lo general son obligatorias. Sí. Incluso están en la mayoría de los casos, están en los contratos de trabajo. Como una obligación del trabajador asistir a las capacitaciones que proporcione la empresa, tanto de forma interna como de forma externa. ¿Ya? Entonces, en la evaluación por competencias, el feedback va a ser mejor asimilado, ¿ya? Porque la encuesta va a ser mejor aceptada por los trabajadores. Y el feedback, la retroalimentación, al ser mejor asimilada, también va a ser más efectiva. Si yo les doy los siguientes indicadores acá, ¿quién me puede decir
si corresponden a una evaluación tradicional o una evaluación por competencias. ¿Dónde podrían verlos ustedes? Les doy un minutito para que los observen y los vayan clasificando a partir de todo lo que hemos visto. Vayan analizándolos y díganme cuando les pregunte a dónde creen ustedes que va a ir clasificado el indicador. Les aviso que voy a hacer preguntas al azar, voy a sacar personas al azar, y que persona que no conteste quiere decir que no está en la clase. Ya, vamos viendo. Hoy día es 30 de 30 de octubre. 30 menos 10, 20. Brittany. Profesora, buenos días, dígame. Buenos días, Brittany. Este indicador realiza la totalidad de sus deberes. Tradicional. Tradicional. Muy bien. Dime un número, Brittany, del 1 al 22. 15. 15. Patricio. Patricio Velázquez. Demuestra compromiso con su trabajo. ¿Dónde crees tú que pertenece? ¿A una evaluación tradicional o a una evaluación por competencias? Patricio Velázquez a la 1. Patricio Velázquez a las 2. Patricio Velázquez a las 3. Al agua. ¿Alguien puede responder el segundo indicador? ¿Demuestra compromiso con su trabajo? ¿Es tradicional o no? Tradicional. ¿Ya? Demuestra compromiso con su trabajo. ¿Ya? Sería por competencias. ¿Y por qué? ¿Ah? Porque aquí no estamos hablando de algo así como totalmente cuantificable. ¿Ya? Es más bien bastante amplio. Más bien bastante amplio. Por ejemplo, perfectamente lo podríamos evaluar del 1 al 5. ¿Ya? Recuerden que la evaluación tradicional va a tender a ser centrada en productos. ¿Ya? La evaluación por competencias va a ser más cualitativa que cuantitativa. ¿Ya? La siguiente. Procura mantener relaciones cordiales con todos los miembros de la comunidad. Yo. Dime. ¿Sería evaluación por competencias? Perfecto. La siguiente.
manifiesta voluntad de superación. Manifiesta voluntad de superación. Tradicional. Ah, bueno. Suelta. ¿Por competencia o no? Por competencia. Sí. Porque... ¿Por qué? Porque no está enfocado en producto ni nada de eso, sino que va en el trabajador. Claro. Y entonces también es cualitativo. Muy bien. La siguiente, domina técnicas de venta. Dylan ya participó. Jorge Lucano. Jorge Lucano, ahí está Jorge Lucano. ¿Ya? Jorge Lucano a la 1, Jorge Lucano a las 2. Jorge Lucano no aparece. ¿Dylan? A ver, tengo una respuesta en el chat acá. Jorge Lucano, aquí apareció. En la pantalla le aparece, pone atención al video. Se le quedó pegado. Ya. Jorge, pero podrías escuchar. De ahí le doy la palabra al Dylan. No sé si tiene levantada la mano otra vez o se le quedó levantada de recién. Jorge. Se me quedó levantada, perdón. Ya. Perdón. Domina técnicas de venta. ¿Sería por una evaluación tradicional o una evaluación por competencias? Me respondes por el chat. Francisca. Sí. ¿Sí? ¿Te habías levantado la mano? Ajá. Esa es evaluación tradicional, sí. Evaluación tradicional. Perfecto. Ya, este, por ejemplo, es un indicador bastante, podríamos decir, cuantitativo. Y podríamos incluso ponerle porcentaje. ¿Ya? Ángel, ¿ibas a responder lo mismo o o diferías? No, lo mismo, tradicional. Ya. La siguiente. La producción o cantidad de trabajo realizado. Netamente ese efecto. Acá, por ejemplo, este está tomado de una encuesta para operarios de una fábrica. Cantidad de trabajo realizado. ¿Qué me pueden decir? Tradicional. ¿Ya? Identifica fortalezas y debilidades propias. Ángel. Por competencia. Por competencias. ¿Ya? Comunicación deficiente. Por competencia. Por competencia, muy bien, Aileen. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. No. Es tradicional. No. Profe, es que hace poco me metí a la clase, entonces no entiendo bien eso, me enredo. Okay. Don't worry, Aileen. Lo voy a volver a explicar al final. Comunicación deficiente. Fíjense bien que esto está bastante orientado, es bastante, digamos, polar. Si bien hace mención a una competencia, ¿ya? No hace mención a una competencia que sea una potencialidad, sino que netamente, o sea, meramente dice comunicación deficiente. No se comunica. ¿Ya? Eso pertenece a lo que es la evaluación tradicional. ¿Ya? Fíjense en el que viene, a continuación. Comunica sus ideas con respeto.
Ese es por competencia, ¿no? Ese es por competencia. ¿Ya? Ese es por competencia. Vamos como la Aileen tenía una duda, que había llegado un poco más tarde y estaba quizás un poquito más colgada, ¿ya? Pero se agradece enormemente la participación porque iba tratando de entender a medida que avanzaba la clase. Recordemos los siguientes contrastes que tenemos entre ambos tipos de evaluación, ¿ya? La evaluación tradicional, chiquillos, va a ser siempre muy acotadita, ¿ya? La mayoría de las veces muy cuantitativa, ¿ya? Y siempre se va a centrar en términos así como bastante polares, bueno o malo, ¿ya? Mucho poco, ¿ya? La evaluación por competencia, en cambio, se va a centrar más en la habilidad y en el desarrollo que pueda tener esa habilidad. Por eso, ya los indicadores se redactan de manera mucho más amplia, ¿ya? Que una evaluación, por ejemplo, tradicional, ¿ya? La evaluación entonces tradicional, recuerde que siempre mira hacia un hecho ya pasado. La evaluación por competencias, si bien es cierto, observa ya resultados anteriores, los toma siempre como base para el futuro, para la competencia a futuro, para mejorar en ese aspecto. ¿Ya? ¿Te quedó algo un poquito más claro, Aileen? Sí, profe, ya me quedó un poquito más claro. Ya. Thanks. You're welcome. Reflexionemos. ¿Por qué creen ustedes que es importante incluir indicadores relativos a la orientación al cliente en las evaluaciones del desempeño? Que es un punto que habíamos tomado al inicio de la clase que yo les dije que pusieran atención. ¿Por qué creen ustedes que es importante incluir estos indicadores en la evaluación del desempeño? Denle una vueltita a esa pregunta. ¿Por qué es importante incluir indicadores relativos a la orientación al cliente? ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo No dice que entendí. dijo? Ya. ¿Por qué creen ustedes que es importante incluir indicadores que sean relativos a la orientación al cliente? Por ejemplo, más que centrado en la producción, mirado desde la producción, pero es desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, no producir por producir, sino que producir, por ejemplo, resultados pero de calidad, que sería, por ejemplo, una orientación al cliente. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante incluir estos indicadores que hagan alusión a la orientación al cliente? De hecho, en las evaluaciones de desempeño, ¿ya? Orientación al cliente es una dimensión completa. ¿Ya? O ustedes piensan, por ejemplo, que no es importante si se está evaluando al empleado. Sí, pues igual es obvio que es importante, pues, ¿Ya? ¿Y por qué? pero eso, no sé por qué. ¿Dylan? Porque, por ejemplo, no importa si en la empresa hay buenos trabajadores o no importa todo lo mucho que nos superemos como personas o lo bueno que sean nuestros productos, porque siempre vamos a estar trabajando para un cliente y de eso depende la visión externa de la empresa. Muy buena pregunta. O sea, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. No hay que perder el foco, ¿ya? De que las empresas existen también gracias a los clientes. Y recuerden que esto lo vimos en atención a clientes el año pasado, ¿ya? El centro siempre tiene que ser el cliente. Se produce pensando en el cliente.
¿ya? La atención al cliente, ¿ya? Es un aspecto, pero toda la empresa tiene que estar orientada hacia el cliente, ¿ya? Segunda pregunta, ¿es justo? Es justo, es justicia, es justo que si el operario A produce más unidades que el empleado B, o bueno, el operario B, el empleado B sea promovido porque tiene más actitudes y lo que importa en una fábrica también es la producción. ¿Ustedes creen que es justo? Ángel. No, no es justo, pues porque como usted dijo al principio, puede que uno tenga clientes más difíciles de vender sus productos, ¿no? ¿Ya? Y también yo creo que ahí rigen los valores y cómo ellos manejen al cliente para tratar de convencer y vendan, pues. Ya, ojo, pero promovieron no al que había hecho más, sino al que tenía mejores actitudes. Ah, no, entonces sí, pues las actitudes sí, creo que es lo más importante en una empresa, ¿no? Cómo se comporten se relacionan con sus propios compañeros. Ok. Ahí hay una respuesta. ¿Alguien tiene algo más que pueda agregar para complementar? Por ejemplo, me gustaría ver aquí alguna opinión de alguna chica. ¿Consideran que es justo que hayan ascendido al empleado B que vendió menos o que produjo menos? Perdón. Veamos. A ver, alguna chica. Profe, ¿Sí? yo creo que sí, porque si no tiene actitudes para la producción que se puede desarrollar en otra área y puede ser mejor o capaz, incluso subir más, a lo mejor tiene otras habilidades y por eso lo ascendieron a otra área. Ok. Ahí tenemos otra respuesta. ¿Alguno de ustedes les parece injusto? Supongamos que ustedes fueran el operario A y se sacaron la mugre para producir la cantidad que produjeron. Y no los Justo. ascendieron. ¿Injusto? Sí, yo reclamaría, Sí. dejaría embarrar la empresa. Sí. Rompería las Modo mesas, le enojado, pegaría a la modo secretaria, todo. ¿Ya? Pero lo que pasa es que para ver la promoción no solamente vieron la cantidad de venta, o sea, de producción, perdón, sino que también vieron la cantidad, vieron las otras cosas. ¿Ya? Vieron las otras, a lo mejor ustedes produjeron más, pero lo hicieron, por ejemplo, a costa de otro, lo hicieron a lo mejor a costa de otro colega. Yo nunca. Profe, ¿Sí? pero qué raro, qué raro, igual que la empresa no le haya importado más que haya vendido más que la actitud, porque a la empresa le conviene más el que vende, no el que tiene. ¿Ya? Mejor Estamos personalidad. hablando de la venta. Acá estamos hablando de producir. ¿Ya? Nos retiramos de nuevo con la cuestión del evento porque fue el primer ejemplo que tuvimos. Ya. La empresa me dice, ¿sí? ¿Ya? Lo que importa a la empresa en este caso, más que vender, ya sería también producir. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si el trabajador B ya produjo menos, pero tiene un trato más agradable que el trabajador A y ayudó a sus compañeros y por eso a lo mejor dejó de producir? Yo encuentro que si la empresa llega a informar de por qué yo no gané, no estaría mal, pero si no me informaran, dejaría la embarrada. Ya. Por último, un bono al operario. Ok. Ahí vamos entrando en varios puntos, ¿ya? Una, recuerden, sí, es súper importante lo que dice el Gabriel, ¿ya? Informar. Informar por qué, a lo mejor más que por qué él sí y yo no, ¿ya? Sino que informar de los resultados para que la persona también llegue a su propia conclusión, porque
decirle, ¿sabes qué? Tú lo hiciste bien, pero el otro lo hizo mejor por tal y tal motivo, también sería como poner a dos trabajadores, digamos, en contra. Y Dylan tenía también otro punto. ¿Me lo podrías repetir, Dylan? Que, tengo, así que, no sé, pues le dieran un bono o algún premio al operario en su sueldo o Ya. otro área. Probablemente, por ejemplo, si tienen un bono de producción, ese operario sí se va a ganar ese bono de producción, porque cumplió con ese indicador, ¿ya? Pero a lo mejor, como estamos viendo en términos generales, para ser promovido, ¿ya? El otro empleado va a tener otras actitudes aparte de vender. Y como alguien también, que fue Ángel, me dijo al inicio, las actitudes son súper importantes en la empresa, ¿ya? Por último, ¿qué competencias se deben evaluar en un jefe? ¿Las mismas que en un subalterno? ¿Dylan? Yo creo que no todas. Ya. Por ejemplo, en un jefe se puede evaluar el liderazgo, pero en un subalterno se puede mejorar evaluar su superación y cómo él avanza, y no es lo mismo. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra opinión en este tema? ¿O a todos los Profe, personas? yo tengo una consulta. ¿Qué es subalterno? Subalterno, una persona que está por debajo del jefe. Ah, ya. Muchas gracias. Ya. Profe, yo encuentro que el jefe puede llegar a tener como la misma capacidad que un subalterno, pero siempre tiene que ser mejor, po. Ya. Ok. Pero, por ejemplo, ¿un jefe tiene las mismas funciones que el subalterno? No. No, no las tiene, ¿ya? Entonces, recuerden un punto importante que vimos en cuanto a los contrastes en la evaluación por desempeño y la evaluación por competencia. La evaluación por competencias, si bien va a tener un pool de habilidades transversales que va a medir, también va a medir habilidades relativas específicamente al el trabajo que esa persona está desarrollando, la función que está desarrollando. Por lo tanto, como dice el Dylan, ¿ya? El jefe, ya por ejemplo, se le debería evaluar liderazgo. ¿Ya? Aquí me dicen, que me dice, las actitudes y los valores deben ser las mismas, ¿ya? Ambos con ganas de superarse, sobre todo por el bien de la empresa. ¿Ya? Sí, hay cosas que van a ser transversales. ¿Ya? Lo que es la superación, lo que es la orientación al cliente, etcétera, sí, van a ser transversales. ¿Ya? Y hay otras que van a ser súper específicas, de acuerdo al cargo. Thank you for your participation and your attention. Se me sale lo de la profe de inglés. Gracias por su atención y su participación. ¿Les quedan consultas, dudas, inquietudes? ¿Ya? ¿A ustedes cómo les gustaría que los evaluaran? ¿Qué tipo de evaluación les gustaría que usara su empresa? ¿Una evaluación tradicional o una evaluación por desempeño? Por desempeño. Por desempeño. ¿Por alguna razón en especial? Es que yo encuentro que puedo ser mejor en otras cosas que en producción. Quizá en producción hay muchas personas que me ganan. Pues. ¿Ya? En lo cuantitativo, ¿ya? Perfecto. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que no puedas mejorar en el futuro, etcétera. ¿Ya? Recuerden, chicos, la evaluación de desempeño por competencias siempre va a tender a la mejora y a la mejora integral, ¿ya? En pro de ambas partes, tanto empresa como empleado. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿hay más dudas o más consultas? ¿Ya? Si no hay más,
Dejamos de compartir la clase y podemos ya retirarnos. Que estén muy bien, chicos. ¿Ya? Que estén muy bien. Se cuidan mucho. Y nos estamos viendo en la próxima clase, que es la tercera clase. ¿Ya? Recuerden que la evaluación va a ser sincrónica. ¿Ya? En la cuarta clase va a ser sincrónica para que vengan preparados. ¿Ya? Se cuidan mucho. Adiós. Chao. Chao, profe. Que Chao, tengan una profe, linda cuídense. semana. Cuídense. Igual ustedes. Piden hartos dulces. Chao.